Muy buenos días, hermanos, qué gusto es saludarles este hermoso domingo. Gracias a Dios por sus bendiciones, por la predicación de su palabra, que ya por fin ya estamos con más asistentes en el templo mismo de la casa de Dios. Muchas gracias por sus oraciones, por su fidelidad en apoyar al Seminario Bíblico Bautista. Pedimos que sigan orando para que Dios mande más obreros a su mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y aquí el Seminario Bíblico Bautista tenemos el privilegio de haber preparado más de 860 siervos para Dios. Y si Dios te está tocando para que tú rindas tu vida y te prepares para el ministerio, te invitamos que forme parte del Seminario Bíblico Bautista. 2 tiempos al año que puede entrar: en septiembre en la apertura y en el inicio del segundo semestre en enero. Entonces, muchas gracias, hermanos, por el privilegio de la palabra de Dios en esta mañana. Pedimos ahora que abran sus Biblias, por favor, al libro de Gálatas, a los Gálatas, y vamos a continuar el estudio que comenzamos la semana pasada en Gálatas, el capítulo 5, donde Pablo nos está exhortando a estar firmes y no estar inestables en cuanto al Evangelio, en cuanto a la gracia de Dios, en cuanto a la fe y la justificación y la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Lamentablemente, la iglesia en Galacia había comenzado bien, creyendo en el Evangelio, el poder de Dios para salvación, pero luego, por causa de algunos falsos enseñadores y predicadores, se apartaron del Evangelio de la gracia, volvieron a la ley, muchos de ellos. Y Pablo está tratando de ayudarles para que no se les olvide lo que Cristo había hecho por ellos, no por la ley, sino porque Él cumplió la ley, y ahora ellos tienen la salvación, la justificación, la libertad en Cristo, la esperanza, la vida eterna en Cristo. Poseen la verdad, que es la palabra de Dios, y a Cristo, quien se sacrificó a sí mismo por nuestros pecados, y Él que había cumplido la ley. Y ahora hay 2 cosas que encontramos en Gálatas capítulo 5 que nos ayuda a permanecer firmes y estables e inmovibles cuando viene a la palabra de Dios y la salvación. Y entonces 2 cosas que encontramos aquí. Lo primero se encuentra en el versículo 1, donde Pablo exhorta que él dice estas palabras: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y en el versículo 5 él dice que esto es porque estamos en Cristo, pues nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús. Entonces, si vamos a ser salvos, tenemos que estar en Cristo Jesús. Bajo la ley solamente tenía la sombra
de la obra de Cristo Jesús. Para ahora tenemos la obra consumada, la obra terminada de Cristo en la cruz, Él resucitado y ahora sentado a la diestra de Dios. Y cuando le depositamos nuestra fe en Él, la Biblia dice que el que le cree tiene la vida eterna. Y pues y ha pasado de la muerte a la vida. Y la otra cosa que Él nos da aquí para enseñarnos que podemos estar firmes e inmovibles en cuanto al Evangelio y la gracia de Dios y la fe, y no volver a los rudimentos de la ley, es porque no solamente nosotros estamos en Cristo, pero ahora Cristo está en nosotros. Él dice en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. Y es imposible que uno ande en el Espíritu estando bajo la ley, porque la ley no revela lo que Cristo hizo, solamente revela lo que Él iba a hacer. Y entonces, como Él dice en el versículo 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y dice en el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar la ley. En el versículo 12, aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces él dice, podemos estar firmes, inmovibles, constantes, y pues en la gracia y la salvación, y no volver a otros, un trastorno del Evangelio, no volver a la ley, que era un ayo que nos traía a Cristo y nos enseñaba a Cristo, pero no la obra completa de Cristo. Ahora, Cristo mismo dijo, consumado es, y Él dice, yo soy el camino, la vida y la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, cuando uno recibe a Cristo, es una verdad que nunca debemos olvidarnos. Primero, somos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención, Efesios 1. También llegamos a ser el mismo templo de Dios. Entonces en el Antiguo Testamento, bajo la ley, había un lugar santísimo en donde el símbolo de Dios moraba, y Él bajaba una vez al año para estar con el sumo sacerdote y recibir el sacrificio que Él hizo. Entonces, para ahora, nosotros somos el templo de Dios, los que hemos creído en Él. Y luego en Efesios 5:18, Él nos exhorta a ser llenos en el Espíritu Santo, y siendo sellados el templo de Él y llenos del Espíritu Santo, podemos obedecer el mandato de Dios que Él dice aquí, andar en el Espíritu Santo. Ahora, si andamos en el Espíritu Santo, eso es porque el Espíritu Santo nos ha santificado. Por eso la Biblia dice, y no satisfagáis los deseos los deseos de la carne. Y entonces, si nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros, y entonces podemos andar en el Espíritu, porque hemos sido santificados por el mismo Espíritu, para que no satisfagamos la carne y los apetitos de las concupiscencias de la carne. Cuando Él nos santificó, esto significa que Él nos hizo santos. Él dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces esto significa que Él nos puso aparte para Él. Llegamos a ser su propio pueblo. Y entonces no solamente esto, pero no solamente nos hizo sus hijos, no solamente nos puso aparte para Él mismo, pero Él nos puso aparte, nos separó del mundo mismo. Por eso la Biblia nos enseña creo que es en 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 19, de esta manera, hablando de cómo debemos andar. Él dice en el versículo 19, capítulo 2, 2 Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. En 2 Corintios 6, él dice,
que debemos apartarnos de lo inmundo, de lo que no agrada a Dios. Entonces, el Espíritu Santo, si andamos en el Espíritu Santo, no vamos a andar buscando a justificarnos por la ley. Vamos a buscar a agradar a Dios en el Espíritu Santo. Luego en el versículo 17, la Biblia dice otra cosa también. Y esto es, él dice en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo quisieres. Segundo, notamos aquí, si andamos en el Espíritu y no en la ley, el Espíritu desea las cosas del Espíritu. La Biblia dice, Dios es Espíritu, en Juan 4:24. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad deben de adorarle, no por medio de las sombras, no por medio de las fiestas, no por medio de los sacrificios antiguos donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer sacrificio por su propio pecado y también por los pecados del pueblo. Pero la Biblia dice, según Hebreos, que Cristo mismo en este último tiempo, Él entró una vez en el lugar santísimo y se hizo un sacrificio por nuestros pecados una vez para siempre, jamás para ser ofrecido. Y cada vez que uno vuelve a la ley, en efecto está crucificando a Cristo otra vez. Hebreos 6 tiene mucho que decir acerca de esto y no debemos hacerlo. Entonces el Espíritu desea las cosas de Dios. ¿Por qué? Y no las cosas del mundo, porque el Espíritu es contra la carne y la carne es contra el Espíritu y se oponen entre sí. Y si vivimos en esta forma, tratando de agradar la carne, que es lo que la ley hace, o tratando de agradar a Dios, que es lo que el Espíritu Santo hace, entonces nunca vamos a poder hacer lo que quisiéramos hacer, porque estos dos siempre está en contra el uno contra el otro. Entonces, si andamos en el Espíritu, entonces primero somos santificados para no satisfacer la carne, y segundo, vamos a desear las cosas del Espíritu igual como el Santo Espíritu. Y luego, como la Biblia dice en el versículo 18 de esta manera, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu Santo es quien nos guía. Él es nuestra guía hoy día, no la ley. Si esto hubiera sido, Cristo no habría dicho lo que dijo en Juan 14, 26, cuando él dijo estas palabras, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O no, y tampoco habría dicho lo que dijo en Juan 16, 12, cuando él dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará, no la ley, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, es el Espíritu Santo nuestra guía en este caso, y Él nos guía siempre de acuerdo a la palabra de verdad. Por eso Cristo dijo en su oración al Padre en Juan 17, santifícalos en tu verdad, en tu palabra, tu palabra, oh Dios, es verdad. Y luego notamos otra cosa más. Notamos en los versículos 19 al 21 de esta manera, que el Espíritu nos manifiesta lo que Dios no quiere, las obras en que debemos, las obras de cuales debemos apartarnos, las cosas que no deben ser mencionados como algo, una parte del cristiano. Dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne. La palabra de Dios lo dice
y esto es confirmado por el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Las obras que no agradan a Dios. Adulterio, viviendo o uniéndose con la mujer de otro hombre o viceversa. Fornicación, sexo fuera de matrimonio. Inmundicia, es decir, impureza. Lascivia, que es un desenfreno sexual. Y ahora todo vale según el mundo. De hecho, hay que tener mucho cuidado cómo habla la terminología, nomenclatura que usamos, porque nos pueden llevar a juicio, porque ya están protegiendo, entre comillas, yo digo, la libre expresión de todos. Pero la lascivia es un desenfreno sexual. Idolatría, que es adorar y poner otra cosa delante de Dios, no importa lo que sea. No habla solamente de ídolos, figuras de oro, de plata, de madera, pero habla de también cualquier cosa que viene antes que Dios. Hechicerías, es decir, brujería y lo oculto, el oculto, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Muchos estamos culpables de homicidio, no en el hecho que hayamos matado con una pistola o un golpe o algo así, tomado la vida, pero la Biblia dice: el que odia es culpable de homicidio. Entonces esto no debe ser mencionado, no es parte de un cristiano, porque no es parte de Dios. Dios es santo. Luego borracherías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está comportándose como los incrédulos. Y la clave aquí no es que haya hecho o no haya hecho uno de estos pecados, pero no es su estilo de vida, que no practican. Y cuando vemos a una persona que maldice y odia y siempre está enojado, y ese es su estilo de vida, está manifestando que no es un hijo de Dios, aunque es una criatura creada de Dios, que Dios amó y murió por sus pecados. Entonces, el Espíritu Santo nos manifiesta las cosas que no son parte, no conviene al cristiano. Pero también el Espíritu Santo produce fruto, no el fruto de la carne, sino el fruto del Espíritu Santo. Hablamos del fruto que un cristiano tiene cuando gana almas. Ese es un fruto cuando está orando, ese es un fruto cuando lee su Biblia, es un fruto cuando hace algo bien para otro, es un fruto. Pero aquí está hablando de fruto que proviene de la actividad del Espíritu Santo controlando nuestras vidas. Más el fruto del Espíritu Santo es amor. Yo no sé de ti, pero yo he tenido que pedir a Dios que me ayudara a amar a cierta gente. Hay cierta gente que es tan enojona, tan despectiva y tan rústico y en su palabrería, que a veces es difícil amar a la gente. Pero yo he pedido que Dios me ayude a amarlas. Y por la gracia de Dios he podido amar a todos con que yo he venido en contacto. Cristo nos amó aún estando nosotros en pecado. Y Él se hizo pecado por nosotros y murió por nuestros pecados. El fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y naturalmente vamos a imitar nuestro Padre. Gozo. Gozo aún en medio de problemas y en aflicciones y en oposición. Paz. Gozamos de dos clases de paz. La paz de Dios, que sabemos que nuestros pecados son perdonados y estamos en camino al cielo. Nuestros nombres están escritos en el cielo, pero también nos gozamos de la paz de Dios. Aún en medio de problemas, de aflicciones y oposición, sabemos que Dios está en control y nos da paz, porque Dios nos dice: todas las cosas nos ayudan para bien a los que somos llamados, a los que aman a Dios, dice la palabra de Dios. Paciencia. Esperamos que Dios cumpla lo que Él ha prometido, porque sabemos que Él lo va a cumplir. No nos impacientamos y nos damos por vencidos.
Un cristiano que se da por vencido, le falta el fruto del Espíritu Santo de paciencia, benignidad, es decir, una actitud amable para con los demás, una actitud dulce y suave para con los demás, bondad, un acto de bondad para otros, aun cuando la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si a tu enemigo le hace falta vestido, dale de vestirse. Si tu enemigo necesita y tiene sed, dale de beber. Él dice, ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu poder y tu prójimo como a ti mismo. Y luego fe. ¿Qué es fe? Fe es simplemente creer a Dios. Pero tenemos una fe que está segura. Tenemos una fe que es ancla de alma. Mi profesor de misiones en el segundo año nos dijo algo que yo no entendía. El momento, él dice, sobre todo como misionero, como predicador, aprende a creer a Dios. Ahora sí entiendo, porque he pasado mi vida desde el momento que yo confié en Cristo el 24 de agosto en 1962. He vivido una vida aprendiendo cada día cómo creer a Dios. Fe es creer a Dios, que Él es, y aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Pero este es el fruto del Espíritu Santo: mansedumbre, templanza, autocontrol. Y luego la Biblia nos enseña, por otra cosa, que el Espíritu, si andamos en el Espíritu, es porque Él ha producido en nosotros nueva vida. Dice esto en el versículo 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Y muchos al ser salvos o antes de ser salvos temen de confiar en Cristo porque dicen, temo que no puedo vivir la vida de Cristo. Aún el grande apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó, se entregó a sí mismo por mí. Entonces por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, mi Señor. Y entonces luego dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué? Las cosas viejas, el estilo de vida que teníamos antes, los deseos carnales mundanos que teníamos antes, la palabrería inmunda que teníamos antes, nuestras acciones impuras que teníamos antes, ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en nuestra vida. Si andamos en el Espíritu Santo, entonces Él produce un cambio nuevo en nuestra vida, pero también Él hace en nuestras vidas que Cristo sea preeminente. En Colosenses 1:18, la Biblia dice que en todo Él tenga la preeminencia. Aquí nos dice en el versículo 24 y 25 de nuestro texto, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu Santo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por causa del poder del Evangelio que nos fue predicado, la gracia de Dios que actuó en nuestras vidas y fuimos sellados y llegamos a ser el templo de Dios. Ahora podemos ser controlados por el Espíritu Santo, andando en el Espíritu Santo. Y si andamos en el Espíritu Santo, no nos haremos vanagloriosos, sino buscaremos que Cristo sea glorificado y sea preeminente en nuestras vidas. Pablo dijo que en todo Él tenga la preeminencia, en Colosenses 1:18. Entonces, hermanos, estemos firmes en la libertad por la gracia de Dios y no nos sujetemos otra vez a los rudimentos débiles de la ley, porque somos salvos por gracia por medio de la fe, no por la ley ni por la gracia por medio de la ley, sino por la gracia de Dios por medio de la fe, no en la ley, sino en Cristo Jesús. Y si no has puesto tu fe en Cristo Jesús, permíteme exhortarle hoy que lo haga, porque sin Cristo perecerás en tus pecados. Pero si crees en Cristo, le recibes como tu Salvador, lo único que tienes que hacer es lo que todos los que somos hijos de Dios hemos hecho,
confesar a Dios que eres un pecador, creyendo en tu corazón que Él murió por tus pecados, pagó tu deuda, derramó su sangre y resucitó para tu justificación. No tienes que entenderlo, simplemente creerlo, aferrarte a ello y luego confesarle con tu boca y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Invoque el nombre del Señor y serás salvo, dice la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.